Bien, entonces desde este punto de vista, el capitalismo no solamente aparece como un sistema de acumulación del capital, sino también como un sistema de producción y acumulación de conocimientos. Es decir, el eurocentrismo es tanto una forma de producción del conocimiento como una forma de organización del conocimiento. Y eso es muy importante porque una de las grandes ausencias que tiene Koselleck, que aparecen en Koselleck, es que, por ejemplo, cuando Koselleck cita o tiene su famosísima tesis, muy interesante, por cierto, con una enorme productividad, digamos, sobre el problema de la temporalización de la historia, no tiene al mismo tiempo una contrapartida. Y no es que no estuviera, por ejemplo, en Heidegger, que es el marco, si se quiere, teórico de Koselleck. No es que no estuviera el concepto de espacio. Pero entonces, es decir, ahí hay un problema. Porque en Ser y Tiempo aparece el espacio como un problema central y en otros textos de esa corriente. Entonces, pero en Koselleck, vuelvo, la idea de la temporalización de la historia, es decir, la idea de producir el pasado como historia, ¿no? Romper con este pasado como teleología cristiana y producirlo como historia secular, que ese es el proceso de la temporalización de la historia, que para Koselleck es un proceso que ocurre en Europa entre el siglo fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Bueno, ese concepto no tiene como par o no tiene un concepto simétrico que lo corresponda, que es un proceso, el problema de la espacialización del mundo. Entonces, y ahí hay un problema. Es decir, no solamente se produce una temporalización de la historia, sino que se produce una espacialización del mundo. Y la espacialización del mundo es el colonialismo. O sea, fíjense cómo, es decir, el nuevo mundo, cómo la modernidad, si nosotros rompemos con la idea de situar por eso es muy interesante los postcoloniales latinoamericanos que sitúan en esto yo estoy muy de acuerdo, que sitúan la modernidad en 1500 con el descubrimiento de América. Y no la sitúan o sea, no como un movimiento estético, es decir, la modernidad después de la Ilustración, o durante la Ilustración, o el racionalismo mediados del siglo XVII, sino que la sitúan ante el siglo XVI, porque justamente lo que el colonialismo, las primeras etapas del colonialismo, sobre todo el colonialismo español y el colonialismo holandés, al que después le siguió el colonialismo inglés, que es el colonialismo que generalmente se sitúa como forma de colonialismo clásico, y después el imperialismo. Entonces, no, se trata de pensar cómo al mismo tiempo que se produce la temporalización del pasado, o la temporalización de la historia, se produce la espacialización del mundo. El concepto de ¿cómo se llama esto? De mundo es redefinido radicalmente a partir del descubrimiento de América. Y es redefinido radicalmente el concepto de mundo, y todas las categorías espaciales son redefinidas radicalmente a partir del descubrimiento de América y la relocalización la reordenación de ese espacio mundial. Entonces, nada, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Entonces, no sé, digamos, ¿esto qué permite hacer? No reificar Europa y no reificar el eurocentrismo. Por eso, como después vamos a ver, está el texto de... a ver, perdón que me fije acá. El texto de Chakrabarty, que plantea la provincialización de Europa. O sea, para poder pensar la salida o la revisión del eurocentrismo, tenemos que pensar la provincialización de Europa. Si ustedes lo piensan más globalmente, inclusive en términos, digamos, de superficie, es llamativo que Europa sea apenas una península, la península extremo occidental, ¿no? La península extremo occidental de Asia, en la que, digamos, de la cual está resguardada por accidentes geográficos, tales como los montes, como los Alpes y el Mediterráneo. Pero inclusive en la actualidad, cuando uno ve los flujos de migratorios, digamos, de Siria, ¿por qué están, digamos, el problema migratorio de Siria? Es decir, a nosotros nos aparece Siria y la imagen eurocéntrica que tenemos de Europa es que Siria aparece como Oriente o como Medio Oriente y Europa es otro continente. No, pero en realidad no media, o sea, es decir, el tránsito a pie
de Siria hasta las planicies norte-europeas de Polonia o de otros lugares, digamos, no es algo digamos, extremadamente lejano como tampoco lo es la distancia entre Estados Unidos y México. Entonces, los flujos migratorios, digamos, tienen una tendencia a rebasar esa frontera y a poner en cuestionamiento justamente la cuestión, digamos, de esa matriz, digamos, de esa construcción del conocimiento como radicalmente diferente y espacialmente radicalmente diferentes como espacios entre Europa y el espacio no europeo. Entonces, Europa es un invento de los siglos XVIII y los siglos XIX de los europeos. ¿Está? Y esa invención implica un proceso, digamos, teleológico que se apunta hacia atrás hasta los griegos, inclusive más allá hasta los pueblos arios, ¿no? A partir del estudio del lenguaje. Fíjense cómo el estudio del lenguaje, digamos, las raíces de los idiomas europeos en el Indo, es lo que también le permite, o sea, la apropiación del conocimiento. Y que el estudio del Indo, como vamos a ver más adelante cuando vemos Spivak, tiene que ver con el estudio del sánscrito, o sea, de los idiomas indos. El estudio del sánscrito con el cual los europeos se encuentran en la India, en la colonización de la India durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Entonces, en ese proceso de colonización de la India y entre comillas, descubrimiento de la India, pero de apropiación cultural de esa y de violencia epistémica sobre los habitantes de esos territorios, es que al mismo tiempo se produce un conocimiento sobre ese otro que sitúa a los europeos como parte de ese otro y ese pasado, pero lo sitúa, no es que los vuelve totalmente otros invisibilizados, sino que los sitúa de una manera subordinada. Ese es un ejemplo muy importante. Entonces, desde ahí, bueno, está la relación, digamos, ¿no? Entonces se articulan cuestiones como la relación entre historia y la emergencia de los estados, entre la nación como centro de la historia. Digamos, ahí también aparece en los propios relatos, fíjense, en los propios relatos periféricos de los estados-nación periféricos, como es el caso del nuestro, cómo se reproduce esa estructura eurocéntrica, donde la nación, en el caso nuestro, el Estado aparece como el promotor de la nación, pero no es solamente un proceso argentino, sino que es un proceso, o sea, es decir, aquello que aparece como mitología, es decir, la idea de un pueblo, en realidad es producto de una temporalización de ese territorio, y de una temporalización que el Estado produce sobre el territorio, y que ubica, digamos, determinadas mitologías como articuladoras de esa, digamos, hay una espacialización de ese territorio y hay una temporalización del pasado de ese territorio que ubican al Estado y a los sectores dominantes de ese Estado y a la élite que controlan ese Estado como articuladores de ese proceso. Entonces, lo que pasó en el proceso digamos, que nosotros vemos en la historia del Estado-Nación argentino, y ustedes en Bariloche, digamos, se confrontan con esa realidad, con la situación de los pueblos originarios de manera directa todos los días. Entonces, esa situación es una situación común a la historia. Entonces, fíjense cómo la historia resitúa, produce un discurso que no solamente, digamos, acepta, fíjense, no solamente como la élite argentina acepta un lugar subordinado en el concierto, digamos, de la División Internacional del Trabajo en relación a Europa, y cómo Europa en todo caso aparece como el faro al cual las élites miran como horizonte de expectativa, pero al mismo tiempo ese ordenamiento en el cual la historia es clave para ese ordenamiento, para la producción de ese conocimiento y para la organización de esa sociedad y la organización de ese conocimiento, también ubica de manera subordinada a esos otros que son los otros de los pueblos originarios acá. Y es decir, y de esa manera los pueblos originarios, las élites subordinadas, quedan articuladas en un proyecto de la historia universal eurocéntrica, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, que glorifican a los pueblos en las mitologías, digamos, ¿no? En distintas mitologías que se actualizan, porque este discurso de los estados-nación y el estadocentrismo y la historia se articula cotidianamente en el propio discurso estatal. Digamos, es decir, y el propio discurso estatal, es decir, por ejemplo, ¿no? Si el Estado
reconoce a esos otros como sujetos de derechos. Es cierto que lo está organizando, pero al mismo tiempo lo está organizando como subalterno. O sea, no está organizando, no está revisando la articulación de eso, sino que lo está incorporando al discurso del Estado-Nación de una manera universalizante, pero al mismo tiempo de manera subordinada, porque esos que se incorporan, digamos, como sujetos de derecho, cosa que nosotros apoyamos, obviamente, o yo personalmente apoyo, me parece importante, pero no hay que perder de vista cómo esa incorporación que produce el Estado también la produce de una manera subordinada. O sea, lo produce de manera subordinada, no le devuelve las tierras, no disuelve. Una vez me acuerdo que surgió la pregunta de una charla que estaban dando unos compañeros sobre el Estado, sobre la cuestión mapuche en Argentina, etcétera. Y entonces el público hace una pregunta a alguien y dijo, bueno, ¿cuál es la forma de reparación? ¿No? ¿Cómo sería la reparación? Y yo entonces, medio en sorna, digamos, pedí la palabra para decir, bueno, la reparación última sería la disolución del Estado. Porque el Estado argentino está fundado sobre esa matriz. ¿No? Bueno, hago una pausa.